A continuación realizaremos un ejemplo de la instalación de Oracle Linux 9. Previamente he configurado una máquina virtual en VirtualBox. Tengo una base de memoria de 3096 megas, equivalente a 3 gigas. También el procesador que se tiene asignado para esta máquina es de dos vCPUs, ¿verdad? Que son procesamientos virtuales o cores, y con ellos yo voy a poder trabajar esto básicamente. Em, Tengo también un orden de boteo, floppy, prácticamente esto ya no se usa, es antiguo, pero está como parte eh, de algo automático que se coloca en VirtualBox cuando se generan las máquinas virtuales. El optical, que en este caso va a ser una emulación de un DVD o de un CD-ROM, y el hard disk. Esa es la secuencia de boteo. Em, Tengo en esta parte de storage o de almacenamiento las dos formas de almacenamiento que tengo. Uno que es el optical drive, que era lo que les mencionaba, una emulación de un CD o de un DVD ROM, ¿verdad? De una unidad óptica que me va a permitir trabajar el ISO de la instalación. En este caso, aquí tengo yo asignado Oracle Linux R90U0, perdón, x8664 boot.iso, que es la imagen con la que yo voy a proceder a instalar. Y tengo un disco de 50 gigabytes para poderlo trabajar y dividir en las particiones que me va a pedir el laboratorio que tengo preparado. Bien, entonces lo primero pues es esto, validar que se tengan estos datos correctamente. Si yo tuviera que modificarlos o crearlos incluso, puedo venir aquí a esta parte. Si no los he hecho, pues puedo crear una máquina virtual en este botón azul. Y si ya la tengo preparada o previamente y me fijo que hay alguna observación o un detalle que tenga que cambiar, entonces yo lo voy a proceder a cambiar. Como en este caso, por ejemplo, tengo un adaptador nada más de red. Entonces, en mi ejercicio, si ustedes pueden observar, una de las cosas es de que yo tenga eh, dos interfaces de red activas. Este laboratorio pues es una configuración básica de la instalación de Linux, y cómo le voy a distribuir algunos puntos de montaje o particiones que son esenciales para poder trabajar una instalación sencilla de Linux. Con esto vamos a poder corroborar entonces cómo va a ser realizada la instalación, y lo que nos están pidiendo acá lo vamos a leer para que tengamos en claro. Primero pues es la instalación de Oracle Linux 9 sobre VirtualBox, y vamos a configurar el disco de instalación de la manera siguiente, con particiones que van a estar dadas por la partición en sí, que es el nombre que van a recibir, la cantidad de espacio que se le va a asignar a cada una de ellas y el tipo de file system que nosotros vamos a manejar con ellos. Bien, ¿qué nos piden? La configuración puede variar de acuerdo con la disponibilidad de recursos. O sea, si usted no tuviera muchos recursos, se le da opción por ahí de poderlos ajustar, pero recuérdese que para poder instalar eh, Oracle Linux y cualquier otro sistema operativo, hay restricciones, ¿verdad? Hay requerimientos que son mínimos, y eso lo debemos de tener en consideración, y siempre ir a validar
en la fuente donde nos permite a nosotros desde el fabricante conocer cuáles son esos requerimientos mínimos, ¿verdad? Esas son las buenas prácticas que nosotros tenemos. Ya en algunas ocasiones hemos platicado que con Linux 9 se piden 3 GB de memoria y mínimo 2 procesadores virtuales, ¿verdad? Entonces, por cada procesador se asigna 1.5 GB de memoria y en ese caso, pues por eso es que son los 3 GB de memoria como mínimo. El disco duro puede ser de menos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a utilizar 50 porque tenemos ya un espacio distribuido por acá en las particiones asignados y ya tiene cada una de ellas un valor, ¿verdad? Y seguramente nos va a quedar un espacio por ahí, pero eso es para una práctica posterior que ese espacio lo vamos a utilizar, el que nos sobre de acá, ¿verdad? Lo vamos a utilizar en una práctica posterior y vamos a tener entonces esa facilidad de ver eso también. Ok, también nos pide que entonces el hostname, que va a ser el nombre de la máquina, se escriba como M1- y usted va a personalizarla con esta última parte que va a ser el último grupo de números que tiene su carnet, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, no sé, pueden tener un código asociado con el centro, ¿verdad? O podrían tener también el segundo grupo es el año y el último, pues ese es el que quiero, ¿verdad? Entonces podría ser algo como 090 97 2483. Entonces el que necesito es el último, el 2483, ¿verdad? Y un usuario y un password. El usuario que va a agregar usted se llama prueba y el password PR 2020 admiración punto. Así va a ser el password. La IP de la interfase 1, recuérdese que hay dos interfaces. La IP de la interfase 1, 10, 20, 30, 40, diagonal 24. Esto lo vamos a ver un poco en detalle si usted no conoce esa numeración o cómo es que se puede interpretar. Lo vamos a ver más adelante. Luego de que hagamos la instalación, entonces mostrar las particiones de las dos formas siguientes. Cuando esté configurándolas, ¿verdad? Que va a ser cuando usted esté dando todo este espacio y cuando ya termine, entonces usted hace una captura de pantalla de esta parte de cómo está en su pantalla la configuración que usted está dejando. Y luego, ya cuando esté instalado, con los comandos df-kh y el otro comando que va a ejecutar es lsblk. Y de esa manera entonces usted toma esa captura también desde un terminal, ¿verdad? Que es lo que vamos a trabajar acá. No vamos a trabajar versión gráfica, sino que vamos a trabajar en línea de comandos. Y eso es lo que usted me va a mostrar, ¿verdad? Ese es df-k y el lsblk. Ok, bien. Entonces, vamos a iniciar o a continuar con la instalación acá. Como ya sabemos que necesito otro adaptador de red, vengo a la configuración y le voy a colocar en la parte de network el segundo adaptador. Miren que ya el primero ya lo tengo, que es un tipo puente, que estoy utilizando el Wi-Fi. También lo voy a poner igual en este caso, lo voy a activar y le voy a decir que va a ser un tipo puente y que también va a estar asociado al puerto del Wi-Fi, ¿verdad? Entonces en mi máquina física el puerto este está como identificado, la interfaz de Wi-Fi está identificada como EN1, ¿verdad? Y eso pues internamente el hipervisor de VirtualBox me lo va a saber interpretar y va a compartir ese puerto tanto con el adaptador 1, que va a ser mi interfaz de red principal,
y el adaptador 2 que va a ser el secundario para mi máquina virtual. Le doy que quede ahí establecido de esa manera. Entonces ya tengo mis dos eh, puertos de red y procedo, como ya tengo asignado acá el, eh, el ISO sobre el cual voy a instalar, procedo a iniciar la máquina porque yo sé que en el boteo con ese va a iniciar. Si veo aquí el orden de inicio, ya sé que va a hacer entonces con este drive, ¿verdad? Ok, voy a dar iniciar y esperemos a que la máquina empiece a trabajar. Estos mensajes, para que veamos mejor la pantalla, yo siempre los quito también. Ok, podemos hacer varias cosas ahí, tres cosas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahorita es la instalación. Entonces, rápidamente nos vamos a ir a instalar. Vamos a cerrar acá. Y pues siempre hay que tener un poco de paciencia de las cosas que van apareciendo aquí, puesto que recuérdense que estamos utilizando una máquina virtual dentro de nuestra máquina física, y normalmente la máquina física que utilizamos nosotros pues no tiene mucha capacidad para generar máquinas virtuales, y entonces podría ser que en algunas máquinas se vea un poco de lentitud. Ahora, he visto que algunos estudiantes también tienen buenas máquinas, y esto es muchísimo más rápido, ¿verdad? Que en esta máquina que yo tengo. La máquina que yo tengo tiene 10 GB de memoria RAM. Estoy utilizando 3 para la máquina virtual y tiene 4 cores en el procesador, y estoy utilizando 2 para la máquina virtual. Entonces estoy tomando esos recursos de la máquina principal. Además, tengo varios programas abiertos ahí en background que pueden darle un poquito de más lentitud a mi máquina, y por eso se puede ver un poco lento. Pero seguramente si usted tiene una máquina con buena capacidad de memoria y de procesamiento mucho más rápido que la mía, seguramente va a ser más veloz la instalación, ¿verdad? Hemos visto ya con algunos estudiantes que presentan mucho mejor rendimiento sus máquinas y lo hacen muchísimo más rápido. Entonces, en este caso, si usted ve que se demora un poquito, usted puede modificar ahí la velocidad del, eh, del video para que pueda avanzar más rápido. La recomendación, nuevamente, aquí, ¿por qué vamos a elegir un idioma que no sea el español? Vamos a elegir el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés viene asignada o asociado con varias cosas del lenguaje que interpreta Oracle Linux o cualquier otro sistema operativo también. Hay algunas variables que se conocen como locale, que estas variables nos ayudan a interpretar algunas cosas, puntos decimales, llamadas al sistema, un conjunto de caracteres que puede interpretar naturalmente el sistema, y entonces eso ayuda a que haya más compatibilidad con las cosas que yo vaya a hacer, ¿verdad? Si yo tengo otro idioma, puede ser que me falle alguna función. Es poco probable, pero sí ha sucedido, ¿verdad? Entonces, por eso es la recomendación que usted lo elija en inglés. Ok, como usted verá, aquí hay varias opciones. La localización que le hablaba, ¿verdad? Que esas son las variables de locale. Y aquí ya nos dice que tenemos el lenguaje y el teclado en inglés. El time zone lo ha colocado de manera, mm, digamos que yo no lo he cambiado, está en América, Guatemala, y ya pues ese es el que me interesa, ¿verdad? Ahora usted ve que hay algunas cosas en rojo. Todo eso que está en rojo es porque no puedo pasar sin resolver ese tipo de situación.
Entonces hay varias cosas, tres cosas veo yo en rojo. Aquí me dice que tengo que ingresar el password de root. Root es el usuario administrador principal del sistema operativo de tipo Linux, ¿verdad? O Unix. Em, el software que me está diciendo que hace falta el- los paquetes o el repositorio básico para poder hacer la instalación. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un Oracle Linux 9, una imagen que es la más sencilla, la más básica. Entonces, toda la paquetería que necesita adicional en la instalación de Linux no está, ¿verdad? Y entonces necesito proveerle una dirección de dónde se encuentra ese repositorio para que él pueda copiar los paquetes que va a necesitar para la instalación. Aunque sea una instalación básica también, pero tiene que haber una referencia hacia los repositorios donde están todos los paquetes disponibles. Este podría ser local, ¿verdad? Podría ser que yo lo tenga local y que en un servidor específico y entonces no necesite conectarme a internet, pero en este caso yo no lo tengo local y me voy a conectar a internet precisamente. Entonces por eso fue el ajuste del network eh, de las interfaces de red que yo necesitaba tenerlas como adaptador puente y que salieran por el Wi-Fi, ¿verdad? Por esa situación. Es importante que si usted no tiene, digamos, una conexión en su casa eh, fija y está usando datos, tal vez sea preferible que se baje un ISO que sea completo, ¿verdad? Para que ya esto no le va a salir, sino que ya en el ISO viene completamente, solo que la primera vez van a ser bastantes gigas, alrededor de 10 gigas, ¿verdad? Que va a bajar todo ese ISO en ese tamaño. En cambio, el tamaño que tiene ahorita la instalación, el ISO que tengo asociado es de 800 megas aproximadamente, ¿verdad? Entonces usted evalúa ese tipo de cosas para ver si tiene que gastar datos una sola vez y así las veces que usted quiera puede instalar el software sin estar haciendo la referencia y que cada vez le esté bajando la paquetería. Ok, yo voy a empezar por el sistema, que es aquí en el destino donde lo voy a instalar. Entonces aquí ya me da que tengo asignado mi disco de 50 gigabytes que yo tenía eh, ya reservado. Y voy a agarrar que mi instalación va a ser customizada, o sea que yo la voy a personalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdese otra vez que tengo unas indicaciones allá que me estaban diciendo cómo iba a ser mi trabajo con estas máquinas virtuales. Vamos a ver si lo podemos colocar de una manera que podamos observar las dos cosas. Okay. Aquí tengo el particionamiento que voy a estar utilizando como referencia para estar viendo cuánto es que le tengo que dar a cada partición. Y pues ahorita yo lo que hago es que luego de decir que va a ser personalizada mi instalación, entonces yo le voy a dar done, ¿verdad? Done o hecho, ¿verdad? En el caso que usted quisiera tenerlo en otra versión. Ok. Em, Vamos a ver que como mi disco ya tiene particiones, yo, eh, yo voy a tomarlas, digamos, porque ya la tenía configurada, ¿verdad? Si yo no tuviera configurado esto, entonces agrego las particiones o las quito, ¿verdad? Los agrego o las quito. Las voy a dejar porque creo que están iguales a las que yo hice. Lo único que repasemos para que podamos observar.
con, de manera correcta las cosas, ¿sí? Em, la partición boot, ¿verdad? Boot de 5120 megas, son 5 gigas. Boot 5 gigas le estamos dejando a esa partición. Aquí está, 5 gigas, es una partición estándar y de tipo EXT2, ¿verdad? Esto es porque este sistema maneja algunas cosas que vienen por compatibilidad desde cosas antiguas o de mucho tiempo, de las primeras versiones incluso, que se manejan con ese tipo de file system, ¿verdad? Y entonces esa es la forma de poderle dar el, uh, el tipo de partición. La otra partición en la raíz, usted no va a escribir raíz, sino que solo la diagonal, ¿verdad? La diagonal, yo le escribí allá al lado izquierdo raíz en las indicaciones del ejercicio porque así se le conoce a este file system, ¿verdad? El root o raíz. Y entonces aquí nosotros tenemos esto y sabemos que su punto de montaje es el diagonal, ¿verdad? Esa diagonal. Son 10 gigas, es un LVM, el tipo de file system que va a trabajarse, o la categoría del dispositivo está clasificada como LVM y su file system asociado es XFS, ¿verdad? Ok, y aquí están algunos otros datos que usted ya ve que se colocan automáticamente también. Son 10 gigas. El swap es otra partición y esa partición es importante. El swap es una partición que está trabajando pegado con la memoria RAM. Y cuando la memoria RAM se llena, el swap entra a trabajar, ¿verdad? Tomando algunos datos de la memoria que no son utilizados, que el sistema operativo los tiene en memoria, pero no los está utilizando frecuentemente. Entonces él tiene estadísticas y puede evaluar cuáles de esos datos, en caso de que la memoria esté ya llegando a su límite, se puedan bajar esos procesos al área del disco que se conoce como swap. Y cuando las necesite otra vez, las toma de esa área y las vuelve a cargar a memoria y baja a otros que pudiera tener entonces como más antiguos en ese momento. Ok, también 5 gigas. Luego el OPT con 7 gigas, ahí está. Luego diagonal bar, ¿verdad? Son 8 gigas. Y luego está diagonal home, que está aquí arriba, y con 5 gigas, ahí está. Entonces tenemos todo eso. Usted viene, toma captura de esta pantalla y lo va a enviar para su tarea. ¿Sí? Ok, aquí vamos a decir que está hecho esta parte. Nos sobran 10 gigas casi, si usted se fija, ¿verdad? Y entonces vamos a darle que ahí está hecho. Y ok, hay algún error todavía ahí, nos dice. Y vamos a ver. Creo que vamos a tener que borrarlo entonces. Si no nos... Okay. Estoy acá. Ahí lo tenemos bien. Y si no, entonces vamos a tener que borrar las particiones. Vamos a ver si... Vamos
eliminar todas las particiones. Eliminar esa, eliminar la otra. Ok. Bien. Ok. Y ahora vamos a eliminar estas otras. Quitar. Delete. Todas las que están hechas. Ok. Ahora sí. Vamos a crearlas. Tenemos los 50 GB disponibles. Vamos a crearlas. Entonces, el punto de montaje, dijimos, es en este caso diagonal boot. Aquí lo tenemos. El tamaño que vamos a entrar son 5120 gigas. Bueno, megas. El objetivo era de ponerlo menos, pero igual podemos dejarle 5 GB, no importa. Ese es diagonal boot, y diagonal boot es estándar y lo vamos a dejar como ext2, ¿verdad? Vamos a agregar el siguiente. Que es diagonal. Lo elegimos de ahí, ¿verdad? Y vamos a especificar la capacidad 10 GB. 10 GB. Le damos a agregar. Luego vamos a seguir con el otro, que es swap. Si usted se fija, este no tiene diagonal, solo es el nombre, porque esta es una parte importante del sistema operativo que trabaja con la memoria. Ya le dije que es parte de eso. Entonces son 5 GB, le damos a eso. Normalmente se pone 1.5 o doble de la memoria, dependiendo de la capacidad, del tamaño de la memoria también, ¿verdad? Hay algunas reglas para poder hacer el tamaño de swap. No tiene punto de montaje. Ahora diagonal OPT, este no aparece como disponible para nosotros, pero lo podemos crear también, ¿verdad? Que es parte de, nosotros podemos crear algo que no exista o los estándares que ya trae esto, ¿sí? Entonces el OPT tiene 7 gigas y le vamos a agregar ahora diagonal bar. Todos van quedando LVM XFS, ¿verdad? Todos van quedando así. Diagonal bar, lo puedo seleccionar también, como les decía, y este es de 8 GB. Le voy a agregar, y por último voy a agregar el diagonal home. Y pueden observar que está clasificado en la parte que dice data y system, ¿verdad? System porque son los file system que son propios del sistema operativo y que solo el sistema operativo va a trabajar. No solamente el sistema operativo, pero la mayoría de trabajo la hace el sistema operativo sobre ello. Y los otros lo pone como data porque son del usuario, que yo lo puedo utilizar como yo ya vaya queriendo hacerlo conveniente. Y por último, el que voy a agregar es el diagonal home, ¿verdad? Que también está como un estándar, y voy a darle 5 gigas, 5 gigabytes. Ok, agregar, y ahí está. Nuevamente tenemos que nos quedan libres casi 10 gigas, ¿verdad? Esos 10 gigas los vamos a trabajar en un ejercicio más adelante. ¿Okay? Y le doy que ya estoy definido todo. Esto que me aparece aquí no es un error. En ninguna parte usted puede leer que dice error. Algunos estudiantes consideran que esto es un error, pero
aquí hay que leer bien. Aquí nos está diciendo el resultado o el resumen de las acciones que va a realizar. Entonces primero va a destruir todo lo que ya tenía porque yo tenía usado ya ese disco. Por eso es que lo va a destruir. Y eso no es un error. Está bien, porque va a caer en algo limpio. Primero lo tiene que limpiar, ¿verdad? Y después va a crear las particiones. Aunque eran las mismas, ¿verdad? Pero en este caso, pues están siendo regeneradas o limpiadas primero y vueltas a crear. Entonces aquí le doy a aceptar cambios, porque sí, sí, eso es lo que yo quiero. Y queda entonces esto ya disponible. Ok, muy bien. Vamos ahora a la segunda parte, que es la instalación el origen de los paquetes. ¿Dónde está el repositorio? En este caso yo les estoy diciendo que voy a utilizar una dirección que está disponible para que nosotros podamos accesarla, y por supuesto debemos de tener la capacidad de conectarnos a internet para poder salir por ello. Por eso es la importancia de que se compartiera la tarjeta de red por el puerto de Wi-Fi. Ok, yo aquí lo tengo en uno de los anuncios definido como está la dirección que vamos a utilizar. Acá está abajo. Em, Como en mi caso yo no estoy compartiendo el portapapeles, ¿verdad? O la memoria no está compartida para copiar y pegar, entonces lo escribo. Debo de fijarme y ser cuidadoso de escribirlo tal y como lo veo, ¿verdad? Así como está, con las letras mayúsculas, con esas mayúsculas, con las letras minúsculas, con esas minúsculas, y completo exactamente. HTTPS ya lo tengo seleccionado, dos puntos, diagonal, diagonal, eso es el protocolo de conexión que se va a utilizar, y empiezo entonces ahora desde la parte donde dice yum.oracle.com diagonal repo diagonal Oracle Linux diagonal OL9 diagonal base OS diagonal latest perdón, y diagonal x86, que es la arquitectura de la máquina que estamos utilizando, ¿verdad? Normalmente son las máquinas que nosotros utilizamos en común. _64. Ok. Ese es entonces el directorio completo. Si usted se fija, ahí está el donde está el repositorio de paquetes. Yo no tengo que configurar un proxy porque estoy saliendo directo por el Wi-Fi, como le dije. Bueno, aquí entonces termino de colocar eso y done, ¿verdad? Está hecho. ¿Okay? Aquí se está conectando él y está viendo de que hay opciones. Bueno, si hubiera un problema, aquí me dijera que no se puede conectar y si seguiría la alarma acá, pero ahorita ya lo está haciendo, está bajando los paquetes en la metadata. La metadata es toda esa información que le dice dónde está, las direcciones de los paquetes, de dónde lo va a bajar, cuántos paquetes son, toda la información que tiene del listado de paquetes esenciales que se necesitan para poder instalar Oracle Linux, ¿verdad? Ok, solo que termine esto de hacer su proceso de bajado, ¿verdad? Aquí ya pasó la bajada, está en Setting Up, eso está configurando el punto donde temporalmente va a estar toda esa paquetería asociada en la instalación. Entonces esa es la otra parte que está haciendo aquí ahorita.
Luego de eso va a quedar libre y yo voy a poder definir el software qué paquetes vamos a instalar acá. Los necesarios, ¿verdad? Para la parte básica, como les mencionaba al principio o desde el principio. Ok, todavía está por ahí setting up. Vamos a ver que esto sea parte de... Vamos a ver. En la parte de abajo dice que todavía no se puede seleccionar tampoco, ¿verdad? Porque está como error ahorita porque el otro no ha terminado. Que están asociados estos dos, ¿verdad? Y primero tiene que estar establecido la parte de la configuración para el repositorio para que se pueda seleccionar entonces los paquetes y poderlos bajar. Ok, vamos a ver, para adelantar un poquito esta parte, cómo el laboratorio nos dice, nuevamente vamos a poner laboratorio acá, el laboratorio nos dice que tengamos una de las interfaces, la interfaz 1, o sea, la primera interfaz que tenga, que sea la interfaz con un direccionamiento específico, ¿verdad? Entonces mientras se termina de hacer esa configuración acá, vamos a ver si nos permite hacer la configuración que nosotros queremos hacer. Ok. Tenemos dos. Ahorita no voy a tocar esta parte, por lo que se está bajando allá y el seteo que se le está dando. Pero sí voy a cambiar el nombre de la máquina. M1, ¿verdad? Guión. Y usted coloca personalizadamente el número del último grupo de su carnet, ¿verdad? El carnet que usted tiene asignado en la universidad. Yo estoy usando el 2483. Entonces, y le voy a dar un nombre, no solamente, bueno, no solamente para que tenga, digamos, algo que yo la pueda identificar, sino que este nombre me va a servir para asociar servicios y varias cosas adicionales que yo voy a poder tener acá. Le voy a dar a aplicar momentáneamente ahí para que quede ya esa configuración hecho. Y ahorita tengo un error acá. Hoy sí me dio error, ¿miren? Entonces yo tengo que ir a verificar. Entonces voy a aprovechar de cambiar lo que habíamos hablado. Aquí yo voy a configurar el Ethernet de la primera interfase. ¿Cómo sé que es la primera? Porque el número va a ser menor. ENP0S3 y la otra dice ENP0S8. Entonces la S3 es la primaria, ¿verdad? Y le voy a cambiar de una vez. Es probable que por haber cambiado acá el nombre me haya dado un error allá en el momento que yo lo estaba haciendo. ¿Qué necesito? Necesito darle un IPv4, ¿verdad? Y no va a ser automático, sino que va a ser manual. Al hacer manual, entonces yo tengo que dar las especificaciones, como por ejemplo esta dirección acá, que le voy a dar lo que me pide allá, 10.20.30.40. ¿Sí? Ahí ya se colocó en verde y aquí me coloca 8. Ese 8, ese número yo lo voy a cambiar porque le voy a colocar ese 24 que dice allá. Esta es la parte del 24 y yo el gateway puedo usarlo o dejarlo libre. Lo puedo dejar libre.
Yo le voy a dar una ruta que ya me la sé, 192.168.0.1, que es el gateway de mi Wi-Fi, y ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Y no le voy a dar nada más. Ok, solamente es esta. La otra, delete. Ok, solamente es eso, que ya cumplí con la configuración que yo le quiero dar. Le doy acá a guardar y ya usted podrá ver que aquí está. 10, 20, 30, 40, diagonal 24. 1000 megabytes por segundos. Ok. La otra queda configurada como automática, como DHCP. Esa no la voy a tocar porque esta sí me va a permitir salir para internet. Entonces esta no la voy a tocar. Ya le tengo el nombre a la máquina, aplicar y todo. Done, ¿verdad? Ok, ahí ya está. Y ahora está intentando nuevamente hacer el download del, del paquete. Seguramente va a entrar por la otra interfaz, como les decía, y ahí lo vamos a dejar hasta que nos dé si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Si no lo hace, entonces seguramente podría tener algún error en la dirección, que lo escribí mal, ¿verdad? Eso es una de las cosas que podríamos verificar después. Vamos a darle otra vez el tiempo para que quede ahí. Ya está, el download lo hizo. Está en el setting up, eh, configurando la parte del repositorio temporal, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí que termine hasta que nos diga si está bien, y si está bien, pues continuamos con la parte del software selection, que es donde vamos a elegir qué paquetes son los que vamos a traer nosotros. Podría ser también que el internet esté fallando, ¿verdad? Mi internet esté fallando y por eso también no tenga la facilidad de hacer la configuración específica. Ok, es de tener paciencia, como les digo, y tenemos que ver hasta que estén los resultados. Cuando ya estén los resultados, entonces nosotros podemos saber si funcionó o no funcionó. Esa parte donde está ahorita tiene que cambiar a decirme que está bien y dejarme pasar para la parte de software selection, que en este caso todavía no se puede seleccionar, dice que falló. Vamos a ver, dice, aquí dice que falló el setup de instalación, pero allá todavía está en eso, ¿verdad? Todavía está en esto y el mensaje hay que dejarlo que termine él solo y esperar a que finalice completamente para poder tener la certeza de si de verdad está fallando, o fue, por ejemplo, que la falla anterior fue porque yo le cambié el nombre mientras estaba trabajándose todavía, ¿verdad? Que eso es bien importante. Si yo le cambio algo a la máquina en el momento que él está haciendo bajada de datos, sí puede ser alguna interferencia. Pero miren, en este caso es bueno que nos dé cualquier cantidad de error, porque así sabemos resolverlo también. Si todo nos sale fácil y a usted le da error, entonces, ¿cómo va a saber cómo resolverlo? ¿Verdad? Tenemos que estar viendo todas las opciones y todas las posibilidades de error que nos puedan dar para poder tener un mejor conocimiento. Es muy válido que nos aparezcan errores y que puede suceder en cualquier punto. Ok, le vamos a dar, no debería de tardar mucho, eso sí, he visto de que está demorando más de lo que habitualmente ha sucedido antes, y podría darnos la idea de que sí está ocurriendo alguna falla en la. Pero vamos a dejar que termine. Vamos a dar un tiempo más, un minuto más, ¿verdad? Para ver que trabaje normalmente la configuración y ver entonces si se está quedando o no se está quedando. Por el tiempo,
Ahorita yo pensaría que sí hay un problema, ¿verdad? Que tenemos un problema acá, porque ha sido por la experiencia en esta máquina que ya he instalado software antes, este mismo software, ya anteriormente esto pues ha sido más rápido. ¿Ok? Ok, continúo ahí, todavía setting up. Ok, aquí este sí dice que no se puede setear, pero aquel continúa. Ok, vamos a dar un poquito de tiempo como mencionábamos y ver que sí termina realmente de hacer las cosas. Creo que ya hubiéramos tenido un mensaje. Ok, bueno, como sospecho que esto está funcionando alguna cosa mal todavía ahí, voy a adelantarme con esta parte de el password de root y el usuario. ¿Ok? Es imperativo que yo le ponga un password a root. Root es el usuario principal de este tipo de sistemas, ¿verdad? De sistemas tipo Unix, el cual es Linux, ¿verdad? Entonces, el root es ese usuario, el administrador, ¿verdad? Entonces, yo debo de saber exactamente qué le estoy escribiendo para que no se me olvide. Aquí usted podrá ver que dice que es weak, o sea, que mi password no es tan seguro. Y entonces él me lo está advirtiendo y que me dice un mensaje acá abajo que trate de hacer algo diferente, ¿verdad? Que le coloque algo más y que sea más complejo. Si yo lo quisiera dejar así, lo dejo así. Si no, pues lo puedo hacer el caso que me dicen acá y transformarlo en strong, ¿verdad? Eso es con más valores y combinando caracteres especiales también. Otra de las cosas importantes es que yo voy a permitir que root sea el que pueda accesar por el protocolo SSH. Más adelante también vamos a ver esas características de por qué. Y aquí ya le di el password. Allá ya está, mire, error del repositorio otra vez, me dio un error. Ya vamos a ir a ver. Voy a terminar de crear el usuario acá. Voy a hacer el usuario que dice prueba, ¿verdad? Full name. Full name es un nombre descriptivo que le podemos dar a eso. Y yo puedo escribir, por ejemplo, usuario de prueba. Esto es como, por ejemplo, si yo fuera un usuario normal en el sistema, por decirles algo, José Girard, ¿verdad? Y pues, aquí me propone la abreviatura del usuario que va a ser del sistema operativo, ¿verdad? Eso es lo que se ve ahí. Entonces yo voy a decir usuario de prueba. Y aquí entonces solo le voy a escribir que se llama prueba porque eso es lo que me pide la tarea. Y dice que requiere un password, claro que sí. Yo le puedo decir que no requiere password, ¿verdad? Y lo dejo sin password, pero le voy a poner un password porque la tarea dice que sí. Una P mayúscula, una R, un 2020, admiración y punto, ¿verdad? Dice que es good, no está strong, sino que good. Entonces, PR 2020, admiración y un punto. Yo puedo ver si es cierto que eso fue lo que escribí. Ahí está.
PR2020, admiración punto, y ahí está. Y como está bueno, ¿verdad? Ese password, le dice bueno porque está corto, 2 4 6 7 8. Algunos requieren 12 o 14 para mayor seguridad. O tener otro tipo de combinaciones acá, ¿verdad? Eso usted se va a ir acostumbrando a hacer. Ok. Yo ya tengo todo en negro acá. Lo único que no es esta parte de la paquetería. Entonces voy a corroborar que esté bien, ¿verdad? Yo un punto, mire, una A, ¿verdad? Seguramente usted se fijó cuando yo lo escribí y yo no. Pero ahí estaba, faltaba una A. Ok, y vamos a verle down. Yo creo que solamente es eso lo que nos falta. Vamos a ver. Y esto no debería de tardar más de un minuto, ¿verdad? Ahí está perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, voy a la parte de seleccionar. Si usted se fija, todavía no me deja pasar al hacer la instalación porque está esta parte de los paquetes que yo no he dicho cuáles son. Vamos a hacer una instalación mínima de que son las funcionalidades básicas. Y los paquetes que dijimos, vamos a hacer los estándar, no vamos a utilizar cuestiones gráficas. El Development Tools sí, porque de repente vamos a hacer scripts por ahí y entonces nos van a servir. Vamos a hacer el Security Tools y el System Tools. Solamente. Ok. Y entonces, y este de Network Servers, por si hacemos algo también adelante con las redes. Muy bien. Entonces, System Tools, Security Tools, Network Servers, Development Tools y Standard. Done. Y la instalación ya puede comenzar. Ya configuramos lo que nos pidieron de las redes, ya agregamos el usuario que nos pidieron también, y ya hicimos la instalación de los paquetes asociados a la dirección de internet donde están los repositorios. Empieza la instalación y esto sí demora un poco, ¿verdad? Ya hemos platicado que podemos dejarlo ahí o podríamos hacer alguna otra cosa también. Mientras esto ocurre, hay algo que nosotros tenemos que validar, ¿verdad? Así como se validaba, que usted me iba a enseñar cómo estaban las particiones cuando usted hizo su captura de pantalla de los comandos. Yo tengo que agregarle a la tarea esa parte que me valide ahora, la parte de la interfase de red. ¿Cómo voy a saber que usted de verdad configuró su interfase de red? ¿Verdad? Y mientras esto avanza, ¿verdad? Esto se va a demorar ahí algún tiempo, unos minutos. Entonces yo voy a hacer esa actualización en la tarea. Mire, está al 0%, tiene que llegar al 100%, vamos, el 1, el 2, y por ahí va a ir algo despacio, algunas veces rápido, otras despacio, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de cada paquete que está bajando, que aquí están diciendo cuánto tiene cada uno, 41, este tiene 46 megas, el otro 50, y ahí va, ¿verdad? Entonces mientras eso ocurre, voy a pedirle también aquí en esta tarea que usted pueda venirme a decir cómo está configurada las interfaces de red. Y sencillamente lo que le voy a pedir son unos comandos un comando nada más. Le voy a agregar acá que usted pueda definirme cómo va a ser la muestra de que sí hizo la configuración adecuada. Ok. ¿Cómo lo va a hacer? Corroborar.
que la configuración de red fue realizada utilizando el comando siguiente. Ok, este me va a escribir entonces el comando IP espacio A, así, solamente eso, IP espacio A, y eso nos va a dar la configuración de la IP. Ok, vamos a guardar y eso va a ser todo. Vamos a ver cómo lleva el avance. Vamos casi al 50%. Vamos avanzando, digamos que más o menos rápido, ¿verdad? Porque los paquetes que se están bajando, si usted se fija, son megas, ¿verdad? No son tanto. Y ahorita, esta hora creo que en el Wi-Fi de mi casa está disponible solo para mí, ¿verdad? No hay nadie más, ningún aparato conectado por ahí, y eso me da una ventaja de velocidad. ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo ya el 62. Qué bueno que avance así de rápido y esperemos que no sea tan demorado entonces. Podemos observar que aquí abajo también hay una actividad. Miren. Esta es el adaptador donde está conectado y ese punto verde y rojo que se ve ahí es que hay actividad, ¿verdad? Igual acá el disco duro aparece en ciertas ocasiones con un punto rojo que significa que también está escribiéndose ahí, ¿verdad? Entonces, esos son detalles que nos podemos ir fijando también, ¿verdad? De que está sucediendo algo ahí y que está ocurriendo actividad. Pequeños detalles que de repente nos pueden servir también, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber si hay o no comunicación. Y si usted ve que no se está moviendo nada, eso significa que algo está ocurriendo y podría ir a verificar estos dispositivos que configuró y verlos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo elijo Network Settings, yo solo los puedo ver, pero no puedo cambiar, ¿verdad? No los puedo modificar hasta que esto pueda apagar la máquina y ahora. Ok, llegó al 100% y ahora va de bajada, ¿verdad? Ahora va a ser la preparación para la instalación y vamos a ver cuánto se tarda en la instalación también. Ojalá que eso sea rápido también. La bajada no se tardó tanto, los paquetes que necesitábamos eran sencillos, es una instalación básica, entonces no es complicado. Ve que ahí ya está el disco duro trabajando, ¿verdad? Es el que tiene el puntito rojo y a la red ya no se le ve mucho trabajo allá, de vez en cuando aparece un punto verde, el punto rojo ya es que hay bastante tráfico, ¿verdad? Y el otro pues es que hay una actividad menor, el verde. Ok, sigue en la parte de preparación y ahorita viene la instalación. Ok, y va a instalar 420 paquetes, ¿verdad? Entonces ahí va mostrándonos el avance, apenas 19, 21, 22 y ahí va, hasta que llegue al 420. Eso podría demorar un poquito también, ¿verdad? Porque ahí sí depende de la parte física de la máquina, de donde se está trabajando, y entonces esto nos daría algún tipo de velocidad o de rapidez, ¿verdad? Para nosotros si tenemos recursos que son rápidos. Por ejemplo, un disco duro de estado sólido. Yo no tengo un disco duro de estado sólido en mi máquina, sino que todavía es un disco de revolución, ¿verdad? De revoluciones. Y ese disco pues tarda más en hacer grabación o lectura,
¿verdad? Porque recuérdese que son cabezales que se ubican en una posición y que van yendo y moviendo ese brazo. Y es cierto, es bien rápido y es imperceptible para uno, pero ya al trabajar bastantes cosas sí se nota la diferencia. En cambio, uno de estados sólidos son solamente con puertas lógicas electrónicas y eso es más rápido, porque esa es la velocidad de la electricidad, que se van escribiendo o sobreescribiendo o leyendo las posiciones. Sin embargo, ya vamos al 50% de los paquetes ahí, ¿verdad? Ya 210 prácticamente. Y ahí ya sobrepasamos la mitad, un poquito más de la mitad. Esperemos que no sea muy tardado esa parte tampoco, ¿verdad? De todos esos paquetes se instalen rápido y que podamos ver rápidamente el proceso final. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que todas esas cosas que nos pasaron en el camino ahorita de que teníamos que eliminar las particiones del disco porque no las podía utilizar esas mismas. Eh, Tuve que corregir la dirección del YUM. Todos esos detalles le va sirviendo a usted para que sepa que cuando le pase un error se puede corregir, ¿verdad? Y conforme usted agarra la práctica, lo va haciendo mucho mejor. Y cada vez mucho mejor, ¿verdad? Y tenemos esa facilidad de que podemos volver a instalar en esa máquina virtual que tenemos, ¿verdad? Podemos volverlos a hacer las cosas bien rápido. O por lo menos con alguna cantidad de tiempo, pues, pero que podemos estar probando. En cambio, cuando usted vaya a una empresa, a un lugar, va a ir con la certeza de lo que va a hacer. Y normalmente lo que uno hace cuando le toca hacer un trabajo de instalación de un sistema operativo, primero habla con el cliente cuáles son los requerimientos, en qué equipo lo va a instalar, cuáles son las capacidades de ese equipo que usted tiene a disponibilidad. Usted se va y busca en la documentación oficial del sistema operativo que le pidieron instalar. En este caso es Oracle Linux, pero puede ser otro, cualquiera. Y usted se va con el fabricante. En la página del fabricante siempre va a estar información relacionada con el sistema operativo. Por supuesto, Linux es libre, es una licencia gratuita. Pero, por ejemplo, Windows, usted sí va a tener seguramente que pagar algunas cositas por ahí. Aunque creo que la última versión es gratuita también, ¿verdad? Entonces puede haber documentación también fácil, pero en la página del fabricante, ¿verdad? No se meta mucho a foros, hay algunos muy buenos y que sí tienen experiencia, personas que le pueden orientar bien y usted va a ir descubriendo qué personas sí son buenas y cuáles no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted reproduce lo que ellos dicen que se haga para resolver algún problema, funciona. Y si no, no funciona, ¿verdad? Y usted se va a ir dando cuenta de eso. Pero lo recomendable es que sea en la página del fabricante, con los manuales del fabricante oficiales, ¿verdad? Porque de esa manera usted hace su trabajo de acuerdo con los requerimientos que ha indicado una empresa que ha hecho todas las pruebas posibles, tiene un departamento o un grupo de trabajo, especialistas que van a ese punto a probar todas las instalaciones, así como estamos nosotros aquí probando esta instalación. Así ellos hacen, bueno, muchísimo más porque lo prueban en un equipo, en otro equipo, en otro, hacen 10, 20, 30 o 50 o 1000 instalaciones y dicen, esto se tiene que hacer así, en estos equipos funciona de esta manera y en estos otros se requiere tal cosa y si usted lo quiere instalar como una máquina virtual requiere estos y estos detalles. Entonces ellos tienen una cantidad de pruebas que realizan y que verifican previo al lanzamiento de un sistema operativo, de una versión del sistema operativo.
Entonces, ese documento es bien importante. Le dice qué cantidad de memoria necesita para poder trabajar como mínimo, cuáles son los límites que tiene. Y entonces usted se lee ese documento del fabricante y le va a permitir hacer una instalación de una manera correcta, ¿verdad? En el caso que nosotros tenemos acá, el de Oracle Linux, ¿verdad? Nosotros podemos buscar la documentación bien fácil, Oracle Linux 9 eh, documentation, ¿verdad? Ahí dice 8, en este es 9, ¿sí? Ok, puede ser que todavía como esta versión acaba de salir, tal vez no la tenían documentada, pero aquí está, ¿verdad? Eso puede pasar, pero sí tenemos acá. Esta es la página oficial de Oracle Linux de la versión 9. Y usted tiene los documentos oficiales acá. Y aquí dice instalando Oracle Linux. Mire, se va para ese documento que usted lo va a necesitar tener y verificar por qué, porque aquí hay una parte importante, mire, preparándose para instalar y cuáles son los requerimientos del sistema. Mínimo dos Logical CPUs, o sea, vCPUs o CPUs virtuales. Y puede tener hasta 2048 virtual CPUs, ¿verdad? Y por cada uno de esos lógicos CPU o de CPU lógico o virtuales, como usted le diga, le pide 1.5 GB de memoria. Por eso teníamos allá eso. Dice que también para el disco duro debe de tener por lo menos 10 GB de espacio libre y que 20 es lo recomendado como mínimo. O sea, si usted no tuviera y solo quisiera hacer una prueba de instalación con 10 GB, ¿verdad? Pero lo aconsejable como mínimo para una instalación es de 20 gigas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las características específicas para Oracle Linux y qué le está diciendo que necesita, ¿verdad? Y luego está todo el manual y cómo lo puede hacer y dónde puede bajarlo y cuáles son las características, y aquí le dice todo lo que estábamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y usted puede leerlo y es bueno que lo lea porque aquí hay información importante para saber qué es lo que tiene que hacer. Okay. Vamos a ver cómo vamos acá. Ya pasó la instalación de los paquetes, ahorita está haciendo la parte de la configuración. Y todavía nos falta un buen tramo de trabajo, como usted puede ver acá, todo este espacio que está sin color azul es todo lo que falta de tareas todavía de el proceso de la instalación. Lo primero fue bajar los paquetes, después fue la instalación, ahorita viene la configuración y ahí parece que se va a demorar más, ¿verdad? En esta parte de la configuración. Como he mencionado anteriormente, nosotros podemos venir y adelantar o ponerle velocidad ahí al video para que no pierdan mucho tiempo esperando a ver que esto avance y que termine, ¿verdad? Vamos a llegar hasta un punto donde se requiera. Y si usted quiere adelantar, puede adelantar. Los comentarios que aquí le digo son generalidades para ir esperando que el tiempo avance también, y le voy comentando algunos detalles de las cosas que usted podría saber como algo de general, ¿verdad? Pero no es nada específico que vaya a necesitar usted conocer ahorita, porque sin eso no va a poder hacer la instalación y hacer las prácticas que necesitamos hacer, no, ¿verdad? Son generalidades y consejos que le pueden servir, claro, le pueden servir, por supuesto, y detalles que puede ser que usted haya pasado desapercibido, ahí se los puedo mencionar y le puedo decir algunas cosas y usted va aprendiendo más, ¿verdad? También, no está de más también, si quiere acompañarme con la plática.
Ok, les mencionaba de la documentación y aquí pues nos dice prácticamente todas las cosas que son formales para una instalación oficial que usted vaya a hacer, ¿verdad? Todavía, como le mencionaba, por ejemplo, mire, estos eh, manuales están recién hechos, ¿verdad? Y lo que hacen algunas veces es colocar la dirección eh, en el internet, pero copian, ¿verdad?, la documentación. Porque algunas cosas son iguales y repetitivas y así va a ser. Aquí, por ejemplo, le dice que vaya al Linux 8, ¿verdad? A la versión anterior. Pero son cositas que, pues, con el tiempo las van cambiando y van poniendo las referencias de mejor manera. A alguien se le pasó por ahí que no había un espacio para las referencias de Linux 9 y entonces esos documentos quedan como copy-paste también, ¿verdad? Y hasta que alguien nota alguna cosa, algún detalle que es esencial y que no funciona o que ya es diferente, entonces le pueden hacer los cambios, ¿verdad? Generalmente tienen una persona, bueno, no una persona, sino un departamento que debe de estar al cargo de estas documentaciones y de tener las cosas correctamente, ¿verdad? Pero a veces se pasan cositas, incluso en estas empresas que son muy formales y profesionales, ¿verdad? Son los fabricantes del sistema operativo. Por supuesto, ellos tienen Oracle Linux, que es el tomado de Linux, ¿verdad? El kernel de Linux y de la versión Red Hat que se comparte con CentOS también, que son versiones que podemos tener parecidas, ¿verdad? O distribuciones parecidas porque comparten el mismo kernel. Pero Oracle Linux es gratuito, eh, Red Hat no, es comprado, usted tiene que pagar por él. CentOS sí, es gratuito, sin embargo es un proyecto que ha cambiado y ha tenido modificaciones ahí y entonces ha quedado un poquito como que no se sabe qué rumbo va a tomar específicamente, ¿verdad? Pero ya han hecho algunas modificaciones que el proyecto lo habían dejado por un lado y alguien lo retomó otra vez. Y así, entonces el que podemos trabajar nosotros para que usted no gaste, para que usted aprenda bien con un sistema estable, es Oracle Linux, ¿verdad? Es el mejor que podemos tomar ahorita. Ok, eso es con respecto a la documentación. En el caso de que fuera, por ejemplo, Windows, también usted busca la documentación de Windows, la oficial, ¿verdad? Porque de esa manera usted va a garantizar buenas prácticas de instalación. Ok, ahí está configurando el mismo kernel Core x86-64 desde hace ratitos. Em, Voy a pausar la grabación y voy a esperar a que termine esto.